Hola, muy bienvenidos a esta nueva emisión de la entrevista de France 24. Nos acompaña en esta oportunidad Zahra Nader. Ella es periodista afgano-canadiense, editora en jefa del Sun Times, un medio que se ocupa de los derechos humanos en Afganistán, especialmente de las mujeres, de la comunidad LGBT y también aborda problemas ambientales. Ella nació en Afganistán, comenzó su carrera periodística en Kabul en el año 2011, antes de mudarse a Canadá en 2017. Recordemos que el pasado 15 de agosto se cumplió el segundo aniversario del regreso al poder del grupo talibán en Afganistán. Desde entonces, las mujeres han sido víctimas de permanentes ataques que las despojaron prácticamente de casi todos sus derechos. Zahra Nader, muchas gracias por estar en France 24. Gracias por recibirme. Thank you again, Zahra. Zahra, usted pertenece a una generación que vivió bajo el régimen talibán cuando era niña y luego experimentó algunos cambios. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez y cómo vivió la caída de Kabul? And how did you experience the fall of Kabul? La primera vez que los talibanes tomaron el poder, yo vivía en Afganistán. Mi familia tuvo que huir de Afganistán y se mudaron a Irán, un país en el que yo no tenía derecho a la educación, donde me negaron mi derecho a la educación. Después del régimen talibán volví a Afganistán. En esa época estudié ahí, fui a la universidad, ahí me convertí en periodista y fue donde estuve trabajando hasta 2017. Y después el grupo talibán tomó el poder en Afganistán por segunda vez. Yo estaba en Canadá viendo en vivo cómo ocurría. Mi teléfono sonaba y estaba estresada porque mi familia, mis amigos, mis parientes, todas las personas que conocía estaban en Afganistán. Fue una situación caótica para mí. Me despertó muchas emociones. Primero que todo, la historia se repetía para nosotros, porque cuando yo estaba creciendo se hablaba de los talibanes en pasado. Pertenecían al pasado y había quienes nunca pensamos que la historia se repetiría. Pero ocurrió, han pasado 2 años y de cierta manera siento que estoy reviviendo mi trauma de la infancia cuando no tuve derecho a la educación al ver que a las mujeres se les ha negado su derecho a la educación, su derecho a trabajar. Básicamente se les han negado sus derechos humanos. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? ¿Cree que el objetivo es deshumanizar a las mujeres? Básicamente hay que entender que el grupo talibán tiene una visión muy estrecha de la religión y solo quiere actuar con base en esa visión estrecha, muy extrema y misógina de la religión. Según su visión, la mujer debe estar confinada en la casa, no debe ser vista fuera. No ven a la mujer como parte integral de la sociedad. Piensan que el rol de la mujer solo está en la casa, en tener hijos y cocinar. Todo está muy restringido a la casa. Y como hemos visto, sus voceros han dicho literalmente que si una mujer muestra su cara ya no tiene ningún valor. Así es como ven a la mujer en Afganistán y esto no es algo que pueda cambiar. Mientras los talibanes estén en el poder, su perspectiva sobre la mujer no cambiará, desafortunadamente. Zahra, en este contexto, los medios de comunicación, como el Sun Times, son absolutamente necesarios. Se han publicado muchos artículos firmados con seudónimos y también el nombre de las personas entrevistadas aparece con seudónimos. Cuéntenos cómo es trabajar en el Sun Times. Sun Times, we are running this newsroom. Zan means woman in our Dari Farsi language. Dirigimos este medio de comunicación que se llama Zan Times. Zan significa mujer en nuestro idioma persa darí y en el Zan Times se habla con la verdad. Se habla sobre qué es ser mujer en Afganistán, qué significa ser periodista en Afganistán. Pensamos que las mujeres periodistas en Afganistán están en la intersección de 2 operaciones particulares. La primera tiene que ver con las mujeres porque las mujeres han sido el primer objetivo de los talibanes en Afganistán. Y la segunda tiene que ver con los medios, porque los periodistas y los medios han sido uno de los objetivos del grupo talibán. Entonces, ser una mujer periodista significa vivir en la intersección de 2 operaciones. Mis colegas, en su mayoría mujeres periodistas en Afganistán, siguen trabajando con valentía.
Le hablan a las mujeres en sus comunidades. Es una plataforma que nos permite compartir historias sobre qué está pasando con las mujeres en el peor país para ser mujer. Nos reunimos y dijimos, somos periodistas y queremos hacer este trabajo. Queremos mantener al mundo informado y eso es lo que hemos estado haciendo durante el último año. Nuestro aniversario fue el 8 de agosto. Hasta ahora hemos podido transmitir una serie de perspectivas diferentes provenientes de los márgenes de la sociedad afgana. Yo considero que era parte de una población marginada cuando estaba en Afganistán porque crecí en un suburbio de Kabul donde no había una escuela edificada, entonces estudiaba debajo de una tienda. No teníamos voz en Afganistán. Y como mujer periodista he trabajado en medios de comunicación donde mi perspectiva no era tomada en cuenta, aunque me necesitaban, pero mi perspectiva no era informativa. Entonces decidimos crear un medio para poder expresar la preocupación de las mujeres, especialmente ahora que son perseguidas por ser lo que son, por sus identidades y realmente queremos mostrar qué significa eso. Trabajamos en diferentes provincias donde hablamos y entrevistamos a las mujeres y obtenemos la perspectiva de primera mano de las mujeres, de la población LGTB y de otras poblaciones marginales que escriben para nosotros sobre sus experiencias. También entrevistamos a otras personas en el interior del país. Ha sido muy difícil. Nuestra definición de periodismo ha cambiado mucho. Hemos tenido que usar seudónimos para nuestros colegas. Trabajan de manera remota casi todo el tiempo y no conocen a sus colegas en el interior del país. Han sido circunstancias muy retadoras para nosotros, pero definitivamente vemos que nuestro trabajo es necesario, especialmente ahora. Zahra, usted acaba de mencionar a la comunidad LGBT. ¿Podría decirnos cuál ha sido la situación de la población LGBT en Afganistán antes y después de la caída de Kabul? Gracias por hacer esa pregunta. Durante los últimos 20 años no se ha hablado mucho sobre la comunidad LGTBQ en Afganistán. De cierta manera, la sociedad pretendía que no existían, pero sí existen. Lo que pasa es que no los estábamos reconociendo, no estábamos hablando sobre sus derechos. Creo que los medios juegan un papel muy importante al visibilizar esta información, informando a las personas y siendo más honestos sobre los derechos de las poblaciones marginadas como la comunidad LGTBQ. Nunca recibieron un buen trato en nuestra sociedad porque siempre se negó su existencia. Pero ahora yo diría que, aunque las mujeres ocupen el lugar más bajo de la sociedad porque son perseguidas por lo que son, la comunidad LGTBQ siempre ha sido perseguida por lo que es, incluso antes de que los talibanes tomaran el poder. Entonces su situación todavía es peor. Hemos hablado con la comunidad LGTBQ en Afganistán y lo que nos han dicho es que los están persiguiendo y que ha sido muy difícil para ellos. Hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que no pueden comunicarse con sus familias, porque sus familias los han rechazado. Si viven solos no tienen derecho a tener ingresos, entonces no ganan un sueldo. Y si su cuerpo refleja de alguna manera su identidad, es peligroso que salgan. Los talibanes podrían capturarlos afuera de su casa y nadie sabe qué es lo que podría pasar. Hasta ahora sabemos que los están matando por lo que son y se ha vuelto imposible para ellos seguir así, porque cuando no tienes a nadie que te traiga comida, que te apoye económicamente, cuando no puedes trabajar y si sales a la calle te arrestan y te matan por lo que eres, pienso que viven en una situación imposible. Zahra, hay una imagen generalizada de las mujeres afganas, especialmente en los medios, que las muestran siempre como víctimas. Pero hay otra imagen que no se muestra. Me refiero a las mujeres afganas luchadoras y sobrevivientes que han liderado la historia política del país. Una generación que ha luchado por sus derechos y la que usted es una continuación. ¿Se han invisibilizado sus luchas y esas voces? been made invisible? Creo que esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla porque a menudo nos tratan como víctimas. Al hablar sobre la situación en Afganistán se habla sobre la opresión contra las mujeres, sobre cómo las mujeres son víctimas de esta relación.
Hay que reconocer que de cierta manera las mujeres son víctimas, porque no han sido parte de ninguna negociación, de ningún proceso político en el que su voz, su perspectiva, se haya considerado. However, women in Afghanistan, as you said, are fighters. They are fighting, and we are seeing that. Sin embargo, como usted dice, las mujeres en Afganistán son luchadoras, están luchando y desde que el grupo talibán tomó el control hemos visto que ellas han sido la principal fuerza de la resistencia y han seguido saliendo a las calles, luchando, incluso sabiendo cuál es el precio. El precio por salir y hablar es la muerte. Hemos estado trabajando en una historia así. Anoche los talibanes arrestaron a 8 mujeres que planeaban salir y protestar en Kabul. Están luchando y exigiendo sus derechos y cuando no pueden salir a las calles se reúnen en las casas. Están alzando su voz, a veces cantan, están tratando de decirle al mundo que siguen luchando, resistiendo y que necesitan la ayuda del mundo para que la lucha continúe, porque lo que está pasando en Afganistán en este momento no es algo que las mujeres hayan decidido. Ellas no participaron en esta toma de decisión. Sin embargo, ahora son ellas las que están pagando el precio, las que deben vivir con las consecuencias de una decisión que nunca tomaron. Pienso que las mujeres en Afganistán están luchando, solo necesitan tiempo y solidaridad. Debemos entender su perspectiva, reconocer su resistencia a lo que están haciendo en Afganistán y oírlas. Hasta ahora he visto que la comunidad internacional no oye las voces de las mujeres en Afganistán porque dicen: no aceptamos a los talibanes, no queremos que el grupo talibán sea parte de ningún acuerdo con la comunidad internacional. Cuando se le está negando a alguien el derecho de existir, ¿por qué debería haber un acuerdo con los talibanes? ¿Por qué hay que reunirse y escuchar al grupo talibán que en los últimos 2 años ha demostrado quién es, qué quiere y qué clase de sociedad está construyendo en Afganistán? Sahra Nader, se nos acabó el tiempo. Fue muy interesante hablar con usted. Muchas gracias por estar en la entrevista de France 24. Gracias por recibirme, Santiago. Gracias nuevamente. A nuestra audiencia le invitamos, como siempre, a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com. Sigan junto a nosotros.